Bienvenidos y bienvenidas a DTV El Resumen. Tenemos la agenda del día, lo que va a estar sucediendo también en la próxima semana, lo que ha sucedido en las últimas horas y mucha información parlamentaria, por supuesto. Para el próximo martes 21 de marzo a las 13 horas se va a estar reuniendo oficialmente. Ya se confirmó, había día, lo que faltaba era confirmar el horario. 13 horas, Comisión de Juicio Político, Sala 1, Anexo A, ahí en la Sala 227, este juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, precisamente para, hablar y trabajar y continuar con esta octava reunión que trae en cada una de las reuniones entre 4 y 5 personas para declarar y, por supuesto, para intentar esclarecer realmente qué es lo que está sucediendo con las tareas que cumplen los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En eso también vienen jueces, vienen miembros camaristas, abogados y demás. Primero, mi nombre es Lourdes López, hoy Luciana no está, por cuestiones la vamos a estar reemplazando en esta edición del resumen. Un placer estar a tu lado, José. Bienvenida, Lourdes, y bueno, es un placer, es mutuo. Y sí, bueno, vienen jueces, vienen miembros de los juzgados de la Corte Suprema, y algunos no vienen, claramente. Algunos no vienen. Tocaste un tema importantísimo porque realmente algunos que no vienen, se está hablando a partir de esta segundo faltazo, no sé si llamarlo así o queda un poco desprolijo, pero en realidad es la segunda vez que, en este caso, el fiscal Stornelli no llega a la Cámara de Diputados de la Nación, no llega a declarar, por lo tanto esto genera un cierto ida y vuelta. Lo había hablado a su vez la diputada de la comisión, la presidenta de la comisión, la diputada Carolina Gailard, de que realmente esperaban una buena predisposición. En algún punto también se habló de enviarle las preguntas escritas para que él lo pudiera responder. Esto tampoco sucedió. Entonces, bueno, al final, ¿en qué queda todo esto, no? Claro, justamente lo que el fiscal Stornelli lo que ha pedido es que le manden las preguntas por escrito y él las contesta. Es lo que está sosteniendo Juntos por el Cambio, que dice que, bueno, para que no se pierda tiempo en insistir con que venga, porque el fiscal Stornelli lo que se ampara es en la ley del Ministerio Público, que establece que los fiscales pueden declarar por escrito. Claramente, el oficialismo, ¿qué es lo que no quiere? Sentar un precedente de que después no venga a medio. Si con uno tiene que ser con todos podrá ser así. Claro. De todas maneras, en estas polémicas que se dan y que se van a seguir dando todas las semanas en el inicio de las reuniones, por ejemplo, Tonelli dijo algo que, bueno, tiene su base de sustento. O sea, el reglamento de la comisión, que es en lo que se afirma el oficialismo para requerir que venga, porque recordemos que el reglamento establece que solo están excluidos de tener que presentarse el presidente de la Nación, el vicepresidente, gobernadores y vicegobernadores. Todos los demás mortales tienen que venir. Pero lo que dice Tonelli es la ley los exime a los fiscales, por ejemplo. Entonces el reglamento nunca puede estar por arriba de la ley. Esto, perdón, en algún momento tuvo que ver con el rechazo que tuvo, en este caso, lo que había planteado el diputado Topo Rodríguez, que le había pedido en algún momento que Alberto Fernández viniera a declarar, que después al final fue rechazado. Claro. Y eso también produjo en algún momento una ida y vuelta, ¿no? Sí, claro, exactamente así. Topo Rodríguez dijo en su momento que se presentara el presidente de la Nación a declarar, que también lo que en ese momento claramente el oficialismo impuso se votó y se rechazó. Y el oficialismo claramente si el presidente de la Nación se presentara sería mucho más que un testimonio, sería una especie de interpelación. Los presidentes están con la posibilidad de declarar por escrito en última instancia. Acá ni siquiera por escrito, no quieren que... obviamente el oficialismo tiene 16 miembros sobre 31 y siempre va a imponer su ritmo. Es así lo que pasa siempre en las comisiones de juicio político. Siempre está establecido, aunque tenga minoría el oficialismo, en el juicio político tiene que tener mayoría, el presidente tiene que ser del oficialismo, justamente porque es una comisión muy delicada y si no, viviríamos todo el tiempo con pedido de juicio político, tratando pedido de juicio político, por ejemplo, a los presidentes. En este caso, Alberto Fernández tiene 15 pedidos de juicio político de parte de la oposición. Claro, y con este ida y vuelta también que se da en cada una de las reuniones, de que, bueno, hay gritos, hay cuestiones que hay que tratar de a poco, que por ahí en algún punto decíamos, bueno, intentamos que sea más orgánico, ¿no? Es complicado porque es un tema delicado, porque es una comisión delicada y porque obviamente se está de alguna forma investigando e intentando presentar pruebas y declaraciones en contra de nada más nada menos que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero
quienes hablaron. Hubo muchas conversaciones en el medio. Con el paso de las horas ya se empieza a palpitar esta octava reunión de juicio político para el próximo martes a las 13 horas. Reiteramos, hubo declaraciones. ¿Quién habló? El diputado Carlos Selva. Primero creo que esto es un tema muy grave, el hecho de que por una posición política de encubrimiento a determinado esclarecimiento que nos merecemos todos como sociedad, que es lo que está pasando con la justicia, ha habido evidencias contundentes con respecto a algunas declaraciones de testigos, bueno, de la manipulación y la intencionalidad que han tenido algunas directivas del poder político hacia la justicia y retornos correspondientes. Sí. Eso ha quedado demostrado. Que de aquí para adelante sigan sosteniendo que para que la Cámara funcione hay que parar el juicio político, bueno, es una cosa casi, te diría que... Yo creo que acá... atentado a la democracia. Sí, sí. Porque esto está haciendo, en la Comisión de Juicio Político, más allá de que obviamente con fundadas razones el ciudadano común puede cuestionar porque estamos abocando tanto tiempo, tanto esfuerzo. Ahora le digo, está en riesgo la situación de la democracia. Se ha visto la intencionalidad, digamos, la poca dimensión que se le dio al atentado hacia la vicepresidenta, sí, claro. Ha quedado demostrado, los mismos jueces han tenido determinadas actuaciones con otras causas, digamos, ha quedado en evidencia el cruce de una estrategia mucho más corporativa y peligrosa para la democracia. Ayer me junto con determinados legisladores que estaban participando del juicio político. Le digo, miren, me pareció excelente el trabajo. No, fue un desastre la comisión. Lo mismo mío. Porque obviamente los agravios, los insultos... Bueno, ahora, la profundidad de las discusiones con los testigos fueron contundentes, que es lo que yo te digo que yo vi, fuera de las pasiones, digamos, y de las intencionalidades para tratar de que la comisión desaparezca, porque claro, eso es la jugada de Juntos por el Cambio, es tratar de que eso sea lo más espurio posible. Bueno, lo espurio, el comportamiento espurio lo tienen ellos. De los que vimos por televisión fuera de los agravios, realmente quedó más en evidencia los fundamentos que está dando nuestro bloque de la concomitancia y la estrategia que se dieron algunos para perjudicar... Información sensible aparte, sí, ¿no? Pero ¿qué te parece? Sí. Bueno, esto principalmente se vincula al planteo que se hizo de alguna forma desde Juntos por el Cambio para con el oficialismo frente a la forma en la que se preguntaba o en la que se abordaba a quienes venían a declarar, ¿no? En un momento, una de las personas que declaraba, bueno, estuvo al borde de las lágrimas porque tocó también una situación sensible, familiar. Digo, realmente cada declaración a veces hasta... toca la emocionalidad de cada uno, ¿no? Sí, fue Juan Manuel Olima Estel, un miembro, secretario número 2 de Casal, del Procurador de la Nación, General de la Nación. Y recordemos que a partir de esta semana, del próximo martes, el juicio político cambia de modalidad, empieza a ser temáticos las reuniones. Esto puede ser reiterativo, pero estamos en una situación de ampliación de pruebas, ¿no? Y en este caso, cronograma de declaraciones. Claro, a partir de eso se va a tematizar cada una de las declaraciones. Claro, porque recordemos, hay 14 pedidos de juicio político que se están analizando, 14 proyectos contra los miembros de la Corte. Algunos no involucran a todos los miembros de la Corte. Por ejemplo, hay uno de la coalición cívica que le apunta solamente al juez Lorenzetti. Hay otros que, por ejemplo, lo que empiezan a tratarse ahora no abarca a todos los miembros de la Corte. En particular abarca a Rosati y Rosenkrantz, que tiene que ver con el 2x1, el caso Muiña, que es lo que se va a empezar a tratar esta semana, este martes, y va a declarar... la esposa de Rosenkrantz también no estaba... Bueno, eso estaban pidiéndola. Claro. Pidiéndola, finalmente el diputado Tailade terminó retirando su pedido porque, bueno, era claramente, reglamentariamente podían llegar a tener argumentos para traerla, pero legalmente no se puede porque nadie puede declarar contra sí mismo, ni un familiar puede declarar contra un familiar, en este caso, de los acusados. No pueden utilizarse a familiares para, en este caso, las declaraciones. Entonces dijo, aparte, Tailade dijo, bueno, igualmente las pruebas las tenemos ya, o sea que no hacía falta la presencia de la mujer de Rosenkrantz, y en este caso, bueno, habrá que ver si el ex ministro de Justicia de Cambiemos, Germán Caravano, se presenta a declarar
veremos. También hay otros invitados como Santiago Otamendi, Horacio Díez, Ignacio Miri, hay algunos más también que no lo ¿Son recuerdo. miembros son camaristas también? Muchos miembros de juzgados de la Corte Suprema. Pero bueno, el plato fuerte en este caso es Germán Garabano. Y recordemos que también que hay otro que pasó medio desapercibido el tema, bueno, no tanto, pero Marcelo Maceo, que es un abogado que había sido citado a declarar la semana pasada, él no se presentó, directamente argumentó que no se iba a presentar a este show, digamos, y entonces, bueno, y lo indicó a través de las redes sociales. O sea que ahí en este caso, bueno, para quienes imaginan que se pueden poner en marcha el tema de hacer acudir a los testigos a través de la fuerza pública. En este caso se trata de un abogado, no un fiscal que puede estar amparado por la ley de no presentarse. Bueno, en este caso dijeron que bueno, van a volver a citarlo, veremos si van por más y actúan la fuerza pública. De todas maneras, hoy el rol que tiene, en este caso, el Frente de Todos, que tiene el oficialismo dentro de la comisión, es sumamente importante, pensando en que más allá de lo que se pueda hablar de la forma en la que se les pregunta o en la que se les cuestiona a cada uno de los invitados a declarar, es fundamental, es una forma también de esclarecer la situación, de poder llegar al fondo de las pruebas y de también entender de qué es lo que se está hablando realmente, ¿no? Porque sabemos que son temas que por ahí el común de la gente, el ciudadano a pie o inclusive hasta los mismos periodistas, gente que está todo el tiempo trabajando, son de difícil comprensión. Entonces por ahí el hecho de hacer preguntas claras, de ser insistente en ciertos puntos, por supuesto siempre cumpliendo con lo que establece la Constitución y demás, me parece que es por ahí el camino. Recién lo decía el diputado Carlos Selva también, y en algún momento desde la oposición también, desde el bloque de Juntos por el Cambio, se levantaron, si te acordás, creo que en la tercera reunión fue que se levantaron, decidieron no estar, pero sí no estar físicamente dentro de la sala 1, pero sí estar atentos a lo que podía llegar a pasar con el tema de los cuestionamientos, de la forma en la que se preguntaba, de que si alguna pregunta por ahí se iba de tema y demás, ¿no? Esto también es algo de lo que por ahí no es tan habitual estar pendientes, pero a la vez sí se está cuando tenemos que hablar de la forma en la que se pregunta o qué se pregunta a cada uno de los que van a estar, de cada una de las personas que vienen a declarar, ¿no? Es un día a día porque todo el tiempo es una partida de ajedrez donde oficialismo y oposición juegan sus fichas. Claro. Claramente la oposición en este caso está analizando de qué manera participa. Hubo mucho debate interno de si no participaban de esto, eso equivalía a dejarle todos los micrófonos al oficialismo. Finalmente se decidió participar de este juicio político. Como bien decías, Lourdes, hubo una reunión en la que dijeron, bueno, nos levantamos y nos vamos, pero se quedan algunos para custodiar que... Celadores, no claro. Y que en general esos fueron los de la coalición cívica, los representantes de la coalición cívica que permanecieron durante todas las reuniones. Hubo 2 reuniones en las que se mantuvo esa conducta. La semana pasada vinieron todos. Ya se ve que ese debate que es día a día, que va modificándose, y bueno, estaba la decisión inclusive que el presidente del bloque radical, Mario Negri, tuvo un encendido discurso también para, bueno, compensar esto que es, en definitiva, es un juicio político, es mucho política, con bases jurídicas, claramente, pero bueno, esto no se juzga. Pero recordemos, en el caso de diputados es la parte acusatoria, después si en última instancia hay los 2/3, que no, de momento no les están, para que avance el juicio político, ahí pasará al Senado y ahí necesitarán los 2/3 también para proceder a la destitución, en todo caso, de los 4 miembros de la Corte, pero para eso tendrían que haber 2/3 que hoy por hoy en ninguna de las 2 cámaras, ninguno de los 2 sectores mayoritarios del Congreso los tiene. Muy bien. En la segunda edición, hace apenas minutos nada más, vamos a decir, sí, casi 2 horas, estuvo precisamente el diputado Alejandro Finocchiaro del Bloque PRO de la provincia de Buenos Aires, hablando a través de la pantalla de Diputados Televisión, y esto fue lo que dijo. La Constitución habla del reglamento de la Cámara, ¿no? Pero eso no le da rango constitucional porque la Constitución Nacional también habla de leyes, habla de decretos, y ni las leyes ni los decretos tienen rango constitucional. Entonces, que las nombres no quiere decir que sean equiparables a la Constitución. En el artículo 31 de la Constitución Nacional, que es lo que estudia en Derecho Constitucional un chico que empezó la carrera de Derecho hoy,
¿sí? Hay un índice de prelación de normas, está la Constitución, están las leyes que en su consecuencia se dicten, están los decretos, están las resoluciones. Bueno, el reglamento de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no puede estar por encima de una ley de la Nación que votó esta misma Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, yo no sé, porque, a ver, intuyo que el fiscal Stornelli lo que no quiere prestarse es al circo de la Comisión de Juicio Político, porque yo soy abogado y si bien nunca he hecho derecho penal, sí he participado en un montón de audiencias de testigos en sede civil. El testigo en sede civil no puede ser hostigado por las partes, pero para eso no está el juez, en general está el secretario del juzgado, que frena a los letrados, le dice, no, doctor, usted no puede decirle eso al testigo, ni puede hacerle esa pregunta. Sí. Acá no existe, porque acá no hay juez imparcial. La presidenta de la comisión no es imparcial. Claro. ¿No es cierto? Sí, entonces, a ver, cuando vino el juez Ramos, realmente fue tremendo. ¿Sí? Fue tremendo lo que pasó. ¿Por qué? Porque fue absolutamente hostigado y además hay diputados que se ocupan de investigar cuestiones de la vida privada, de esto, que no hacen al caso. Cuando vos declarás en tu calidad de testigo, ¿sabés lo que declarás? Aquellas cosas que llegaron a tu conocimiento vía tus sentidos. El oído, el gusto, el tacto, el olfato, digo, lo que vos pudiste percibir por tus sentidos. Rodríguez Simón es un prófugo de la justicia argentina, ¿sí? Y ningún diputado del PRO está de acuerdo con eso. Yo personalmente creo que Rodríguez Simón tiene que venir a la República Argentina y someterse a las leyes argentinas de los tribunales argentinos. Punto. Garabano no dijo eso, dijo... Yo le digo lo que digo yo. O sea, porque yo no... A ver, a mí lo que me molesta del kirchnerismo es su doble vara. Yo no tengo doble vara. Entonces, como lo de las universidades, la de Entre Ríos que tiene autoridades que te son adictas, sí, la de Ezeiza, que no son de tu espacio político, las pasás sin autoridades. Bueno, acá lo mismo. Yo no puedo criticar que el Frente de Todos defienda a personas que han cometido delitos o presuntamente han cometido delitos, ¿sí? Y creer que una persona que se sustrae a los tribunales argentinos está haciendo bien. No está haciendo bien. Ahora, si vos me preguntases... alguien que no se quiere someter a la justicia nicaragüense, te diría, creo que hace perfecto, ¿no? Bueno, también estoy pensando en este caso, en Pepín, que bueno, obviamente tiene que venir, o en algún punto se lo esperaba para que pueda declarar quien está prófugo en Uruguay. Es otro de los temas también importantes que recién abordaba Finocchiaro. Pero entre tantas noticias que van surgiendo, ya les vamos a ir adelantando un poquito de qué se trata. Hay nuevos proyectos de ley también que se han estado presentando en estas últimas horas, en este mismo momento. Tenemos que hablar de un plan de ciencia y tecnología, algo que se va a estar abordando el próximo martes a partir de las 15 horas en esta comisión que es presidida por el diputado Facundo Manes. José Ángel Di Mauro, usted obviamente tiene más información al respecto. Bueno, justamente hablamos tanto de juicio político, que es a las 13 del martes que viene. El martes va a estar recargado. Ya es por primera vez se va a superponer otra comisión ese día, que es a partir de las 13. Para ese momento no va a terminar claramente todavía juicio político. Claro está. Seguramente. Y bueno, se va a reunir la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que convocó a una reunión de especialistas para exponer sobre el Plan 2030, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. De este plan, perdón, se había hablado ya hace un tiempo, el año pasado se había planteado de alguna manera lo que se intentaba buscar modificaciones en cuanto a la producción, en cuanto a la innovación, que lo habían hablado también, si no me equivoco, también con una reunión conjunta con Presupuesto y Hacienda. Bueno, es algo que ya se venía más o menos pensando y planificando y que hoy finalmente se proyecta de acá a poco menos de 10 años. Claro, sí, justamente es bastante amplio este plan, por algo es, bueno, toda una década por delante tiene, bueno, lo vamos a ir detallando, pero bueno, es un proyecto del Poder Ejecutivo que ingresó al Senado el 8 de septiembre de 2022 con las firmas del presidente, el jefe de gabinete de entonces, Juan Mansur, y el ministro Daniel
Fue aprobado en la Cámara Alta el 27 de octubre del año pasado con 58 votos afirmativos, solo uno en contra, que fue de la diputada del PRO, Carmen Álvarez Rivero, que tiene la costumbre. Ella no vota todas cosas que impongan mayor gasto, y bueno, y esto claramente así lo impone. Recordemos, este proyecto estaba incluido en el temario de extraordinarias, de 28 temas que fueron este verano, no se alcanzó a tratar, y esto tiene un detalle importante que hay que tener en cuenta. El hecho de que esta comisión, como decías, Lourdes, es presidida por la oposición, Facundo Manes, y bueno, como estaba durante extraordinaria, se mantuvo la decisión de que la oposición no iba a dar quórum en ninguna de las comisiones, tampoco en las que era cabecera convocaba. Entonces se le pidió justo a Facundo Manes que convocara para tratar este tema, él dijo que no lo iba a hacer, ahora sí, entonces se destrabó por lo menos ese tema, duró lo que duró en extraordinarias, ahora se empieza a tratar y bueno. ¿Cuántos temas, no? Esto es un comentario simplemente, pero ¿cuántos temas por ahí que son parte de la agenda de extraordinarias se terminan pasando para el periodo ordinario y quedan ahí de alguna forma en el tintero, ¿no? Pasaba con los del año pasado, que eran 18 temas. Bueno, este año ya pensamos en 28 con una sesión donde se abordaron solamente 2 proyectos. La informatización y moratoria previsional, obviamente que quedó bastante para conversar y teniendo en cuenta que ya tiene este proyecto la media sanción en Senado. Pero, ¿qué es precisamente y qué tiene que ver con esto, con cambiar algunas formas por ahí de apuestas a la ciencia, tecnología, diferentes partidas presupuestarias y demás? Bueno, desde el oficialismo se reivindicó esta iniciativa cuando se trató en el Senado como la primera vez que en el país se trata un plan de estas características, y vamos a ver qué es lo que define. Define un conjunto de políticas para la próxima década y consta de 3 partes. Bien. Una, estructura productiva y científico-tecnológica del país. Después también agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional. ¿Y qué sistema de ciencia, tecnología e innovación necesitamos? ¿Qué pregunta esta última? Justamente ¿por qué bien? Porque realmente tenemos que establecer, a ver, ¿para qué necesitamos a la ciencia? Si es un gasto, para muchos consideran que es un gasto, no, obviamente no, claramente no es un gasto, y justamente lo que necesita es valor agregado a todas las cosas. Y no solamente también es innovación, José, sino estamos hablando también de investigación y de colocar el dinero, a girar la plata para ese lado también, ¿no? Mucha gente que se dedica, científicos que están todo el tiempo trabajando no solamente en modificar por ahí algunas estructuras productivas, que es otra de las grandes preguntas, sino también de seguir investigando para que toda la cadena pueda llegar a seguir funcionando, ¿no? Porque podemos cambiar cosas, pero a la vez tenemos que estar a la altura e investigar, y que eso tampoco no es nada económico. Y Argentina es señera, digamos, en materia científica. Bueno, la trayectoria productiva y tecnológica se caracteriza por la especialización en productos y bienes con uso extensivo de recursos naturales con escaso valor agregado de conocimiento, y una industria orientada principalmente al mercado interno. Eso es lo que desde ahí partimos. También con esto del mercado interno me parece que es algo que se está intentando darle lugar ya hace mucho tiempo. Y también me llama mucho la atención que sea por ahí algo que viene desde el Senado, ¿no? Bueno, que se ha tratado de elaborar e intentado también apostar a esto, ¿no? A lo nuestro, y a de qué forma también nuestros científicos y nuestros recursos pueden llegar a funcionar. Así es. Y bueno, vamos a los números, que es lo que interesa realmente en este caso. La inversión en investigación y desarrollo fue en 2020 de casi 143.000 millones. 60% de la inversión es pública, 25% privada y 15% del sector externo. Y bueno, esos detalles es muy importante. Sí. La inversión privada también, o sea, no todo pasa por la inversión estatal. Hay 120.146 personas en actividades de investigación y desarrollo. El plan
vamos a la siguiente placa, el plan contempla desarrollar 10 desafíos nacionales que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Eso lo dice este proyecto, que es muy ambicioso y habla de 10 desafíos que los vamos a marcar. Serían como 10 objetivos, 10 pautas, que ahora vamos a ver, ¿no? Bien, ahí está justo Sí, la placa. son muy, bueno, en algunos casos uno se pregunta, bueno, son muy amplias, obviamente. Sí. Erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental. El primero Muy es amplio. fuertísimo, el primero es como muy importante y son objetivos que va a haber que trabajar mucho, ¿no? Sí, sí, obviamente, es como pobreza cero, Sí. pero bueno, es un objetivo, no es que lo vas a alcanzar en un plazo determinado. Teniendo en cuenta que me estaba olvidando y que de alguna forma también el tema inflación, ¿no? Es algo que economía que se viene abordando mucho, que incluso en juicio político también se tocó. Al principio de la reunión, siempre termina estando y termina apareciendo en escena, ¿no? Esto de los números de inflación altamente preocupantes, el poder bajar la pobreza y a su vez también disminuir el desempleo, o sea, son todas cuestiones que van apareciendo sea de donde sea el tema. Estamos hablando de ciencia y tecnología, pero igual está. Y ahí mencionaste en... Juicio político también está, o sea, usted número e inflación está en todos lados. Y mencionaste los principales temas de interés en la que las encuestas salen. Las mayores preocupaciones es inflación, desempleo, corrupción y después viene seguridad. O sea, yo pensaba que inseguridad iba a estar más alto, pero bueno, está como en el cuarto lugar más o menos. Pero seguimos con los desafíos nacionales. Impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos también. Construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional, lograr una salud accesible, equitativa y de calidad, que es todo bueno. O sea, uno podrá decir son objetivos naif, está bien que se pongan esos objetivos, después trataremos de alcanzar lo más que podamos llegar, será bueno. Ahí va a haber que plantearse también la situación. No sé, yo quizá lo digo por ahí de tener que informar un poco más en ese tema, pero específicamente qué pasa con las obras sociales, ¿no? Con las prepagas particularmente y los valores altísimos que producto de la inflación, volvemos a lo mismo, van adoptando con el paso del tiempo, ¿no? Y mes a mes, un mes pagás 18, al otro mes pagás 25 y al otro mes pagás 30, ¿no? Y sí, por eso este proyecto se va a analizar en ciencia y tecnología, pero bueno, tendrá que pasar por presupuesto. Seguramente obviamente. pase por presupuesto. Bueno, lo vamos a hablar igual. Vamos a ver por cuáles comisiones. Ya sucederá. Desarrollar los sectores pasar. espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa. Fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino. O sea, es absolutamente amplio el tema de estos temas y quedan dos objetivos más. Promover la industria informática y las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital. Y potenciar la transición al desarrollo sostenible. Esa es la última placa que allá va a aparecer. Muy bien. Y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética. Ahora sí, son 10. Perfecto. Ese es un tema también importante que lo vemos mucho. Aprovecho y sumo aporto el granito de Ecoagenda, el tema de la transición energética, que decimos que no es para nada barata, pero sí es uno de los objetivos también, pensando en lo que en algún punto el ministro de Economía, Sergio Massa, lo planteó, lo puso sobre los objetivos dentro de lo que fue la presentación del presupuesto 2023. Y en materia de presupuesto, la parte de energía se llevaba un montón. La parte de litio, ni hablar. Claro. Es una de las protagonistas. El proyecto sugiere también elaborar una ley de ciencia. Recordemos que la última ley de ciencia fue sancionada en 2001. Bien. Y destaca la ley de financiamiento del sistema de ciencia y tecnología e innovación, que fue sancionada en 2021. 20 años después de la de ciencia, que fija incremento anual progresivo y sostenido del presupuesto destinado a ciencia y técnica hasta llegar al 1% del PBI en 2032.
Y bueno, y acá llegamos a la parte también más importante, me parece, en cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52 del PBI en el año 2020 al 0,85 en el 2025 y al 1,7 en el año 2030. Esos datos son relevantes. Ojalá se pueda alcanzar ese. Se ha ido cumpliendo otros objetivos así en porcentaje, se han ido cumpliendo. Esperemos que esto también se cumpla. Esto obviamente es un proyecto que necesita amplio consenso, que lo va a tener, lo tuvo en el Senado también. Y uno imagina que, bueno, como trasciende una gestión. Obviamente, estamos hablando hasta el 2030, son 3 gestiones por lo menos, y esperemos que todas se comprometan con eso. Vamos a seguir desarrollando y conociendo un poquito más de qué se trata este Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Se va a estar abordando, reiteramos, el próximo martes a las 15 horas. En medio de todo el trabajo de juicio político, le vamos a dar lugar también a la ciencia y tecnología, esta comisión que también es presidida por el diputado Facundo Manes. Momento de hacer pausa, quédate en el resumen. A la vuelta, mucha más información por la pantalla de DTV. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndolo. DTV, el periodismo en el Congreso. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/activa vacunas. Activa vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Qué bueno pensar en voz alta, ¿no? Uno tiene vocación política. Cuando haces en el sector rural, lo haces sin cámaras, no tenés la posibilidad de estar hablando con vos. Es en medio lo haces en el medio de la nada, con tus recursos, es solidario, pones tu plata, nadie te paga para hacerlo. A mí me gustaba Alfonsín, ¿entendés? Porque lo escuchaba y era... La verdad que me arrepiento de eso. No lo voté, pero lo admiraba y lo admiro con el paso del tiempo mucho más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Es un proyecto que tiende a, ya lo hablamos aquí en una oportunidad anterior, es para la gente que trabaja para, porque en realidad se llama tecnológico, pero en realidad es de servicio. A todos los que de una manera u otra tienen algún servicio con el exterior y cobran en moneda extranjera, tienen una posibilidad, si son pequeños, hasta $30.000 anuales o su equivalente en otras monedas, a poderlos ingresar de manera sin pasar por ninguna conversión ni por ninguna otra cosa, sino en la propia moneda y tenerlo. Yo creo que puede avanzar. Creo que puede avanzar. A ver, en el contexto de este clima que para el trabajo legislativo va a ser un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que hay muchos proyectos que pueden avanzar. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. 35 minutos pasan de las 18 horas, seguimos a través de la pantalla de Diputados Televisión, nos pueden seguir también por YouTube, ahí en Diputados TV en vivo, y también van conociendo cómo continúa la actividad y las noticias parlamentarias minuto a minuto. Bueno, continuamos con todo lo que ha sucedido y que hoy también otro de los que estuvo hablando más temprano, el diputado Ramiro Gutiérrez, en este caso del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, donde se abordaron varios temas, uno puntualmente que tiene que ver con el narcotráfico en Santa Fe. Con esto también, José, que estuvo la llegada de Aníbal Fernández, también para hablar sobre la ampliación de la justicia precisamente en aquella provincia, qué es lo que está pasando con el gran problema del narcotráfico y de qué manera se va a abordar también en los próximos días, en un año electoral, en un año difícil, donde, bueno, muchos tienen opiniones, pero acá lo que hay que hacer es accionar, ¿no? Trabajar. Sí, justamente, y ese proyecto de fortalecimiento de la justicia en Santa Fe, que se trató el miércoles pasado en un plenario de las comisiones de justicia y de legislación penal. Bueno, ahí obtuvo dictamen, es un proyecto del diputado Mirabella, y que cuenta con el apoyo de 18 de los 19 diputados de Santa Fe. Bueno, obviamente tiene gran consenso, pero hay un detalle. Todavía le falta una comisión para que pueda quedar habilitado para llegar al recinto, es presupuesto de Hacienda. Imaginábamos que iba a estar esta semana la convocatoria, después se dijo que no había llegado y se argumentó que se habían pedido información a la oficina de presupuesto para que dictaminara, porque bueno, es un buen dinero el que hace falta para este proyecto, ponerlo en marcha. Es un proyecto a mediano y largo plazo. Todo lo que sea creación de nuevos juzgados obviamente implica dinero, implica partidas presupuestarias y por lo tanto la generación en este caso de, bueno, nuevos proyectos para que pueda de esa forma también funcionar. Pero vamos entonces a escuchar las palabras del diputado Ramiro Gutiérrez de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos hablaba del narcotráfico en Santa Fe y esto decía. Las personas que tienen que tomar esta misión... Pero con ese ejemplo que vos diste, entonces todo se compra y todo se vende. Sí, pero la cabeza tiene que ser intocable. Ah, bueno. Quien decide estas políticas tiene que ser una persona que no le pueden llegar de ninguna manera. Que no tiene carpeta, que no tiene prontuario, que no acepta nada. Claro, claro. Y que sabe que la Fiscalía está a 500 metros y recibe un llamado a la Fiscalía y dice, comunicate con el fiscal con la oferta que ¿Hay miedo? Independientemente de todo, ¿hay miedo de matar o y yo creo que sí. A ver, son temas que a mí me han apasionado siempre. Sí, has trabajado mucho. Sí, he estado adentro, he estado en Michoacán, la zona caliente. Ah, ¿estuviste? Sí, estuve. Contanos. Estuve en Colombia, estuve con los grupos especiales de Brasil. esa experiencia. Bueno,
cuando vos estás entrando en la zona de Tierra Caliente, vas a ver en las entradas de los pueblitos camionetas con 3 o 4 personas adentro. Muchos son de las maras, salvadoreñas, Sí, maras sí, sí. salvatruchas que controlan, y están parados en la entrada de los pequeños pueblos de agricultura, Sí, claro. en las farmacias y en las estaciones de servicio y a veces en los expendios de alimentos. Porque solo puede comprar un alimento, un medicamento o cargar combustible, entrar o salir del pueblo la persona que es de confianza del narco. No hay vuelta. Vos necesitas un medicamento para tu hijo, tenés que saber, no vas a entrar a la farmacia. No vas a entrar porque hay 4 personas afuera que te van a decir, acá no compras. ¿Por qué? Porque tienen control territorial. El Estado no está. El Estado no está, no, el Estado se retiró. Ellos son el Estado. Sí, ellos son el Estado y controlan los lugares sensibles donde vos sabés que necesitas. Combustible, farmacia. Entonces después se necesita una acción colaborativa, se necesita un testigo, se necesita un denunciante y nunca lo vas a encontrar. Naciones Unidas siempre alertó de varios fenómenos. Primero, la toma de los niños. Cuidado que vienen por los chicos, porque es el inimputable, el que la justicia... Tal cual. Y es material de recambio permanente. Pero tampoco bajar la imputabilidad. No. Por eso es esta acción de bien restituido. Ah, está muy bien eso. Todo el poderío, le sacás el dinero al narco y lo pones en rescatar el que está en riesgo. Claro, claro. Para endurecer el que está en riesgo, lo mandás a la escuela, lo mandás a donde debe ir, pero no te lo van a captar porque... vos pusiste un tutor sólido con un Estado presente a partir del dinero que vos le sacaste al narco. Bueno, este tema, por supuesto, hablando también de lo que tiene que ver con la ley de bien restituido, que fue otro de los puntos también que abordó el diputado Ramiro Gutiérrez frente a una situación donde muchos trabajan e intentan también abordar, bueno, qué es lo que realmente está sucediendo en Rosario, ¿no? Y por qué Rosario o por qué la provincia de Santa Fe, justamente. Bueno, justamente cuando vos hacías referencia a la presencia la semana pasada del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y bueno, una de las coincidencias que tuvo, coincidencias llamativas, pero bueno, coincidencias al fin, con el diputado Ricardo López Murphy, tenía que ver con la necesidad de interrumpir el circuito del dinero. Porque para atacar a los narcos la manera no es solamente por la fuerza, sino para avanzar sobre la cuestión de la plata, cortarles el flujo de dinero. Y es el cuello de botella de la criminalidad, se dijo. Entonces por eso se hablaba de fortalecer la labor de la UFI en particular y avanzar con todo lo que tenga que ver con las investigaciones porque ellos necesitan dólares justamente para acceder a la compra de drogas que se distribuye a partir de Rosario. El otro día escuchaba un podcast también de un colega y que en este caso se volvía a rememorizar, no sé si está bien dicha la palabra, pero sí se pensaba de todo lo que había sucedido cuando en algún punto Sergio Berni, en este caso, había enviado, bueno, mucho personal también de gendarmería y efectivos de la policía para reforzar en seguridad hace algunos años, y que esto después, bueno, se vuelve a ver y vuelve a ser una situación prácticamente similar, como si fuera un loop, ¿no? Un espejo de lo que pasaba hace algún tiempo. Bueno, está ahí la incógnita o la pregunta de si seguimos reforzando con seguridad, esto de alguna manera va a volver a suceder, porque es nada más que, o sea, son las disputas entre, yo tampoco me voy a meter mucho en el tema específicamente de narcotráfico, pero son muchas las disputas, en este caso entre los jefes de las bandas y demás, y que esto después se recrudece, ¿no? Entonces digo, bueno, se trabaja a nivel seguridad de manera muy importante, pero después el problema vuelve a aparecer. Entonces, ¿realmente esa es la solución? Bueno, son las incógnitas, pero escuchamos la palabra del diputado Ramiro Gutiérrez, que también se refería a este tema y a la ley de bien restituido. El año pasado vinieron a la Argentina los fiscales antimafia. Sí. Esos pelean con cosas grandes, ¿no? Sí. Mucho más grandes que mucho más grandes. Mucho más grandes que las nuestras. Porque también manejan la distribución de las estupefacientes. Es una franquicia dentro de otras. Entonces nos trajeron un modelo de una ley de bien restituido, que significa los bienes que ya la justicia tiene en su poder porque los ha decomisado, y hay
cantidades de esos bienes, rápidamente se integran a la vida social. Sí. ¿Para qué? Para prevenir, para anticipar, para que entidades de la vida social que detectaron un chico con problemas, Sí, una familia claro, con problemas, claro. El famoso corner boy, el chico que está en la esquina y no Claro, hace nada no hace y está nada. esperando que venga el dealer y lo claro. reclute. Bueno, para actuar con las organizaciones de la vida social y civil sobre esa política anticipatoria y también para dotar al Estado de todas las herramientas. Entonces, vos me decís, tenemos un altísimo nivel de corrupción en las fuerzas Sí. policiales que intervienen. Sí. Y sí, yo te diría que 200.000 pesos un suboficial, que es el que tiene a cargo el tercio que va a salir ese día a controlar 20 manzanas, es muy poroso. Ahí es permeable porque le dicen te cuatriplicamos el sueldo. Y mira para otro lado. Sí, yo estuve con los directivos de la cárcel de máxima seguridad donde se escapó el Chapo Guzmán y decían, ¿quién de estos penitenciarios resiste un bombazo de $1 millón? ¿Quién? Así nomás. Sí, ¿quién? Le podían poner $1 millón para que el tipo no viera que estaban haciendo una excavación en la celda. Bueno, reorganizar la justicia, combatir el delito y reparar el daño social de alguna forma es lo que se espera. Yo me acuerdo que hace algunos años estaban con un Audi, que la policía había tomado un Audi del narcotráfico, que en algún punto fue secuestrado para, bueno, combatir el delito, ¿no? Sí, sí. Son herramientas se utilizan que... los bienes recogidos del narcotráfico, del mundo del delito también. Pero también había otro de los detalles que dejó la presentación de Aníbal Fernández la semana pasada, y que bueno, también lo refería recién Ramiro Gutiérrez, que es un especialista en materia de seguridad, es el pedido de que dejó al presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, para que se sancione la ley de lavado de activos. Dijo que cuando se impacta sobre los fondos es más fácil porque una vez que le sacas la plata el producto se termina. Esas fueron las palabras de Aníbal Fernández. Veremos si el oficialismo avanza sobre ese proyecto, que en ese caso esos son los proyectos que obviamente pueden contar con el apoyo desde la oposición. Muy bien. Bueno, el próximo en hablar también y que estuvo presente en Diputados Televisión aportando su punto de vista también, ya cerrando una semana de mucho trabajo parlamentario y pensando en la próxima, no solamente con juicio político, que él es muy activo, estamos hablando del diputado correntino Manuel Aguirre, que siempre está y es uno de los primeros que llega a la comisión, doy fe porque estamos con los móviles, él es uno de los primeros que está ahí muy cerca trabajando. Bueno, al respecto de lo que está sucediendo con el narcotráfico precisamente en la provincia de Santa Fe, lo vemos. Yo presenté el año pasado, creo que a ustedes ya le comenté, 3 proyectos de ley de la lucha contra el narcotráfico. Sí. Y uno de ellos es de mucha importancia, que es el tema de aquellos medios que se usan para el narcotráfico y que son secuestrados y que recién a los 10 años, 8 años, recién se remata cuando ya no vale absolutamente nada. Acá en Corrientes hay hasta avionetas, hay buques, barcos, hay autos de alta gama que se están fundiendo. Entonces yo lo que les pido es que rematemos en un año, de una vez secuestrado en un año, si no aparece ningún dueño, porque puede ser uno víctima de alguien que le diga préstame tu auto, préstame tu lancha, o préstame tu buque, o préstame tu avión, que voy a ir a buscar cualquier cosa y buscar droga y lo detienen. Esa persona puede acreditar de que fue también engañado y recuperar su móvil. Si en un año nadie se presenta, eso tiene que ir al remate. Y ese dinero tiene que pasar fundamentalmente a la lucha en el narcotráfico y de las provincias donde se comete la infracción. ¿Para qué? Para luchar contra el narcotráfico debemos luchar fundamentalmente 3 frentes. Uno es el tema de la seguridad ya, otro es el tema social, porque tenemos que atender a los soldaditos que hoy están metiendo presos, y en tercer lugar fortalecer la educación, porque son los 3 pilares fundamentales para luchar contra esto. Palabras claras del diputado Manuel Aguirre más temprano en Primera Mañana, hablando sobre este tema que sigue trayendo muchas preguntas. También hay un fuerte trabajo mediático, ¿no? A nivel político, donde también muchos políticos y hace poco la veíamos, por ejemplo, a Amalia Granata tomando partido frente a este tema, ¿no? Y muchos otros. Entonces, como que también hay que saber ser muy críticos, y nosotros sabemos que los que están desde el otro lado lo son a la hora de entender también todo lo que está sucediendo y, por supuesto, el trabajo que se hace desde la Cámara de Diputados de la Nación para con este tema.
Bueno, y esperemos entonces, insistimos, que este proyecto de fortalecimiento de la justicia en Santa Fe, recordemos, falta un dictamen de presupuesto y de Hacienda. Es un tema interesante y que necesita ser aprobado porque es un tema que tendría que haber sido aprobado ayer, porque es a mediano y largo plazo, porque hay que construir juzgados, hay que avanzar con muchas cosas. Hace falta mucha plata. Se pensaba que de alguna manera iba a ser entre hoy y hoy ya lo damos por descartado, pero mañana quizá, o bueno, pensamos en el día lunes. Vamos a estar muy atentos a las modificaciones en la agenda parlamentaria, a ver qué sucede. Esto lo decía el presidente de la comisión, Carlos Gelero, hoy más temprano. Seguramente estará el dictamen ese que falta para eventualmente, ahí se está hablando de una posible sesión el 28. Y esa sesión seguramente contaría con, si tiene dictamen, con este proyecto de fortalecimiento de la justicia en Santa Fe. Muy bien. Bueno, otros de los que habló también, nos vamos a la provincia de Jujuy, más tempranito. En el análisis, el diputado también Daniel Julio Ferreira, quien trabajaba y hacía sus aportes y sus perspectivas sobre el tema fronteras, ¿no? Fronteras, siendo de una provincia limítrofe como lo es Jujuy. Bueno, ¿qué está pasando con el cuidado de las fronteras? Otro de los temas que abordó el diputado del Frente de Todos. Lo vemos. No se habla mucho, pero también es una preocupación. Una preocupación que se ha agravado un poco más con el tema de la producción de marihuana en la provincia. Así que también nosotros tenemos preocupación por el tema de la droga. Nosotros tenemos la entrada por La Quiaca y Salta tiene preocupación por la zona de Orán, por la zona de Aguas Blancas, que es donde también entra el tráfico. Y acá el país tiene que controlar mejor su frontera. Por ejemplo, si acá en la zona de Bolivia, nosotros tenemos el puente internacional, pero si te paras en el puente a 200 metros, ves la gente pasando con los paquetes en la espalda cruzando el río. Muy bien, muy bien. Bueno, es algo también obvio que es parte de una de las problemáticas de su provincia, que obviamente de alguna forma tiene que tomar partido y tiene que contarlo, ¿no? Sí, y aparte es un problema de manta corta, que claramente, bueno, los gendarmes están distribuyendo, ahora se han llevado, están en el conurbano bonaerense, están también en la ciudad de Buenos Aires custodiando en zonas de villas o barrios populares, también están en Rosario, en Santa Fe. Bueno, son muy requeridos para enfrentar el narcotráfico, pero justamente estamos desprotegiendo las fronteras. Por eso algunos hablan de proyectos para, bueno, mandar a los militares, que claramente no están capacitados para custodiar las fronteras. Justamente esa es una tarea. No es un trabajo sencillo. Claro. Y ni hablar de justamente las fronteras, donde también del otro lado hay un trabajo que, bueno, se debe hacer de manera conjunta, ¿no? Bilateral. No debe ser nada sencillo intentar, bueno, reorganizar todo este tema que tiene que ver con la protección del país y de las fronteras frente al narcotráfico, pensando también la situación grave que se está viviendo en Rosario. Pero bueno, hemos hablado un poco de todo, hemos tocado agenda parlamentaria, vamos a quedarnos muy pendientes. Hubo presentación, si querés mencionarlo rápido, ley agroindustrial por parte del diputado Marcelo Casareto, un tema que también estaba en agenda. Se presentó ahora, porque perdió estado parlamentario, se representó el proyecto que se había, y recordemos, estaba ahí nomás, es uno de los proyectos que el ministro de Economía, Sergio Massa, lo pidió como para que se aprobara rápidamente. Estuvo en extraordinaria, ya van 2 extraordinarias donde no termina aprobándose, y bueno, esperamos que ahora, porque ya estaba muy cerca del dictamen en la Cámara de Diputados, ahora tiene que hacer todo el recorrido por ambas cámaras, pero bueno, hoy se acaba de presentar y es uno de los proyectos que es más requerido y casi hay consenso total como para que pueda avanzar al recinto. Muy bien, excelente. Bueno, nos vamos despidiendo de a poco a través de la pantalla de Diputados Televisión. Gracias por estar, gracias por sumarse. Gracias, José. Un placer. Por vos. Mi nombre es Lourdes López. Esto fue el resumen por la pantalla de DTV. Chau, chau.